vamos a estudiar un sistema de inyección. Bueno, este es el sistema de inyección Delphi. El sistema de inyección Delphi, pues es un sistema que podemos decir que viene también pionero en lo que es el sistema de inyección Common Rail. Tiene características muy interesantes que hoy vamos a estudiar. Y vamos a irnos metiendo poco a poco con este sistema. Recuerden que ya hemos visto el sistema Bosch, ya hemos visto el sistema Denso. Hoy vamos a ver el sistema, Siemens, el Delphi. Vamos a ver un poco lo que es el crecimiento en lo que es la parte del sistema Delphi y todo lo que ha venido haciendo. Se sigue, se sigue con la DPCN, que son también bombas rotativas, no sé si se acuerdan. Y volvemos con la EPIC. La EPIC ya es una bomba del sistema Delphi que incorpora la electrónica. Fue una bomba que dio muchos problemas, la gente nunca pues, le dio sentido a la reparación de estas bombas EPIC, pero eran muy buenas. Gracias, Bueno, mucho todavía beneficio. Es que muchos vehículos que vienen de TV puso un curso 2005 que lunes traen a este las tipo de 5:30 de la sistemas tarde. EPIC. Estas bombas tienen una válvula caudal más, una válvula caudal menos, tienen una corrección del tiempo, y son bombas muy efectivas cuando están bien ajustadas. Sobre estas bombas se puede hablar mucho. Tienen, gente dice que no tiene calado, pues sí tiene calado, una forma de hacerles el calado. Y hay varios problemitas que dan estas bombas que mucha gente ha tenido que quitarlas totalmente y poner bombas convencionales. No sé por qué, porque la electrónica funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que llegarle un poquito a la bomba, es un poquito complicada. Bueno, ahí tenemos ya el sistema Common Rail. En el sistema ya de Common Rail podemos tener inyecciones pilotos, inyecciones principales y post-inyecciones. Ya esta es la última generación del sistema DEL. Tiene muchas características interesantes como lo que es, por ejemplo, el par motor con respecto a lo que es bueno, ahí vemos las revoluciones y vemos el humo, sobre todo la contaminación. Vemos que con inyección directa el humo pues decae bastante de la contaminación. Vemos que el par con inyección directa sube mucho más que lo que sube el par con inyección indirecta. Cuando ya tenemos entonces inyección Common Rail, tenemos un par muy alto. Eso ya lo hemos estudiado varias veces en ocasiones anteriores y vemos que eso es sumamente importante. ¿Pero qué tiene el sistema en sí? El sistema en sí tiene una bomba especial, tiene una bomba que en este caso es una bomba que tiene varias características. Vamos a ir hablando del sistema de alimentación, vamos a ir hablando de la bomba de alta presión y vamos a ir hablando de los componentes. Aquí siempre me gusta hacer hincapié en lo que es la primera parte del componente que es el sistema de baja presión. El sistema de baja presión es muy importante para estos sistemas. Recordemos que si tenemos problemas en el sistema de baja presión, pues no vamos a poder en un momento arrancar el vehículo. El sistema de baja presión del sistema Delphi llega a través de, bueno, el tanque de combustible, pasa por un filtro y llega a una bomba de transferencia. Esta bomba de transferencia es una bomba de paletitas. Esta bomba, como sabemos, tiene pues, cuatro paletitas que van a trasegar el combustible. Este sistema es el que va a ser, por decirlo así, el sistema de baja presión. Entonces, este sistema de baja presión es el que va a cargar la bomba de alta presión. Entonces, recordemos que si el sistema de baja presión no carga el sistema de alta presión, el vehículo no va a poder arrancar. Vamos a ver características muy importantes como son, por ejemplo, la válvula de... Vemos que aquí en esta representación vemos la válvula de control de succión que lleva a dosificar la cantidad de combustible que entra a la bomba de alta presión. Una vez que esto llega a los componentes, el sistema de alta presión saca el combustible de alta presión y lo lleva al riel.
Entonces, vamos a analizar un poquito el sistema de baja presión otra vez. Tenemos el tanque de combustible, tenemos el filtro de combustible, por ahí tenemos una bomba de transferencia, y esa bomba de transferencia a su vez lleva todo el combustible pasando por una válvula de control de succión. Ahorita vamos a ver cómo se llama esta válvula. Esta válvula permite cierta cantidad de combustible. ¿Cuál cantidad de combustible? La necesaria para que la presión esté en ese momento como tiene que estar, o la presión deseada. Recordemos que en estos sistemas hay presión objetivo, el sistema pone una presión objetivo y la computadora tiene que estar activando estas válvulas para llegar a esta presión objetivo. Entonces esto es lo que es el sistema de baja presión. Aquí tenemos lo que es la bomba de baja presión. Estas bombas están incorporadas en la bomba de alta presión. Aquí ustedes no tienen un sistema que les lleve el combustible a la bomba. Estas bombas succionan el diésel desde el tanque. ¿Qué necesitamos aquí? Que esté totalmente sin aire. Cargamos bien el filtro de combustible y ya la bomba por su succión va a mantener, siempre se va a mantener cargada. Ahí siempre va a mantener combustible. Pues si nos la estudiamos un poquito, vemos que tenemos el área de admisión, esto donde va girando la excéntrica, pues reduce lo que es el volumen. Una vez que reduce el volumen, este volumen no tiene por dónde salir, sale por un orificio y ese orificio levanta la presión. Esta presión es presión de baja presión. Todo sistema de baja presión, pues sabemos que tiene un regulador para mantener esa presión inicial, esa baja presión. Entonces, la bomba tiene un regulador de presión para mantener el circuito con esa baja presión. ¿Okay? Eso se hace a través de un resorte tarado con una valvulita. No es nada complicado, es simplemente una valvulita con un resorte tarado. Cuando la presión a la que está calibrado es vencida por la presión estante, él se levanta y devuelve el retorno. Las características importantes de la bomba de transferencia es que puede tener una presión de 6 bar, es bastante presión, y el caudal es de 90 litros hora a 300 revoluciones. Vean que estas bombitas desde que está girando a 300 revoluciones y ya tiene pues bastante volumen que envía hacia el sistema. 650 litros hora a 2500 revoluciones. Estos son datos muy dados, por decirlo así, hacia la parte técnica, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en un laboratorio y necesitáramos pues, conocer valores de este tipo, pues, y si pudiéramos montar la bomba en cierto momento y medir la cantidad de volumen que está enviando ese componente, pues la podemos hacer. Podemos tener 300, si tenemos un banco, pues podemos tener 300 revoluciones y medimos la cantidad con respecto al tiempo. Después, a 2500 y así sucesivamente. Tenemos un componente que se llama Venturi. Aquí directamente viene lo que es el retorno de los inyectores, muy importante, el retorno de los inyectores llega al Venturi. Siempre es para mantener ahí una pequeña pues, presión. El retorno de los inyectores, pues sabemos que estos inyectores son activados y envían el combustible de su activación hacia el retorno. Entonces vienen conectados por este componente. Esta es la bomba en sí. La bomba es un poco robusta, es una bomba de una complejidad un poquito alta. El problema de esta bomba sobre todo es que tiene muchos componentes en movimiento y es una bomba muy cara. O sea, reparar una bomba de estos es extremadamente caro si vemos todos los componentes que tiene en sí. Vamos a ir viéndolos un poco. En esta bomba tiene dos elementos, o puede decirse que tiene dos elementos de bombeo. Pues, si le ponemos un poquito de atención, esto es una bomba de émbolos radiales, donde tiene su válvula de aspiración, podemos verla ahí donde está la flecha, y una válvula de descarga. Esta bombita, pues, lo que hace en sí es girar. Vamos a girar. Va girando ahí el can ring, y esto lo que hace es, va girando este núcleo en el can ring, y esto lo que va haciendo es
moviendo las zapatitas, cada vez que la zapatita se topa con una leva, pues comprime el combustible que está internamente y ese combustible sale a alta presión. Ahí viene la parte de descarga, ya cuando se ha movido el eje y el cabezal hidráulico y las zapatas comprimen esos émbolos radiales y todo el combustible que está ahí tiene que salir, ¿verdad? Porque está ahí, está totalmente, nos valemos de esa propiedad de los líquidos que son incompresibles, entonces tiene que salir y sale por la parte de descarga. Aquí vemos un corte más de la bomba. Ella lo que tiene en sí son dos elementos de este tipo. En el cabezal hidráulico hay dos elementos de este tipo. Muchas veces a ellas, pues, si nos ponemos a ver, estos son pues orificios totalmente calibrados. Muchas veces cuando llega el agua, estos componentes dañan esos elementos de bombeo. Y esos émbolos sumergidos, el ítem 3 que está ahí, estos elementos de bombeo se empiezan a rayar. La misma agua limita la lubricación, se quita la lubricación y queda el agua y empieza a dañar estos elementos. Y ahí es cuando estas bombas empiezan a perder presión. Generalmente es por aquí donde empiezan a perder presión. Si le damos un ojito más a la bomba, pues tenemos lo que es la bomba de transferencia. Y en la parte 1, una parte muy muy importante que es la válvula de succión. En este caso para el sistema Delphi se llama IMV, Inlet Metering Valve. Ese es el concepto en inglés para esta válvula. O es una válvula que mide la cantidad de volumen que está entrando. Por aquí también vamos a tener la salida de descarga, la 9. Por aquí es donde la bomba va a enviar su combustible hacia el riel. Y por aquí, si no sé si más adelante, creo que sí vamos a verlo, hay un limitador de presión. Este limitador de presión es muy importante porque en estos sistemas siempre se da un problema de alta presión, siempre hay un problemilla ahí de alta presión, y cuando la electrónica no puede regularlo, termina limitándolo o una válvula totalmente mecánica. Aquí tenemos una curva de lo que es la velocidad o la revolución de motor contra la presión del sistema. Vean que este sistema llega aproximadamente a 1600 bar, que podemos decir que desde 750 revoluciones ya tenemos 800 bar disponibles para que el sistema, pues en una salida muy fuerte, pues ya vaya dando toda esta potencia. Vemos que a 1000 revoluciones ya tenemos aproximadamente los 1000 bar, entonces ya desde ahí este sistema va a ir levantando potencia. Esto es una curva característica de lo que es la presión del riel contra la velocidad de motor. Esto es lo que puede hacer la bomba, ¿verdad? Eso es lo que puede llegar, la presión que puede llegar a tener esta bombita. Delphi en algunas cosas empieza a revolucionar y empieza a cambiar las bombas. Ya empieza a producir otro tipo de bombas. Ya son bombas de 3 lóbulos, ahí vemos otro tipo de bombas. Estas se parecen mucho ya a las bombas denso que hemos estudiado, y hay algunas de un solo émbolo. Entonces aquí tenemos la generación de bombas. Después de la primera bomba que vimos, que es la que más abunda en los sistemas, ahorita si vemos por ejemplo un Hyundai Terracan con el motor 1.9, utiliza este sistema, el sistema de Delphi. Aquí podemos ver que ya estos sistemas son para o estas bombas son para los sistemas mucho más modernos. Muy interesante este piñoncito. Si vemos aquí, todas tienen piñoncitos para cadena. Y aquí tenemos el famoso acople Oldham. El acoplecito Oldham es este componente, el número 1 que tenemos, no sé si lo han visto en distribuidores y en la bomba
de alta presión denso también aparece, pues esa es la nomenclatura para este horno. Recuerden también que toda bomba de este tipo tiene que tener un sensor de temperatura del combustible. Ahí ese componente verdecito que vemos es el sensor de temperatura de combustible. Siempre es muy importante recordar que si el combustible tiene problemas de temperatura, pues la computadora va a tratar de compensar en algo. En un caso puede bajar presión o en un caso puede aumentar presión para calentar el combustible. Ya los nuevos sistemas incorporan los nuevos sistemas para Mercedes-Benz, sobre todo, vamos a ver un motor Mercedes-Benz que utiliza este sistema. Incorpora solo un émbolo, ya este es un solo émbolo, y el inyector, nos adelantamos un poquito, pero el inyector ahora ya no es del tipo bobinado, porque mucha gente creía que el sistema Delphi traía pues, inyectores piezoeléctricos. El inyectorcito ya viene pues piezo, ya este sistema sí es piezo, pero esto ya es sumamente moderno. Vamos a hablar un poquito de la Inlet Metering Valve. La Inlet Metering Valve es una válvula de control de succión como las que hemos estudiado y tiene características muy interesantes. Primero que todo, nosotros pues, sabemos que estas válvulas son activadas por PWM, por modulación de ancho de pulso, pero vamos a ver aquí algo que sí es diferente en esta válvula. Aquí tenemos características sumamente importantes para quién, para algún bombista o algún laboratorio de inyección que trabaje viendo estos componentes. La carrera del pistón es muy poca, vemos que es de 1.4 milímetros, los orificios 3.5 milímetros, donde va a entrar el combustible. Este ítem aquí sí me gustaría darle un poco de énfasis, que se llama la inductancia de la bobina, 7.5 milihenrios. Nosotros, si pudiéramos en algún momento comprar un equipo que nos midiera la inductancia de las bobinas, sería muy efectivo en el taller. ¿Por qué? Porque dependiendo de la inductancia, así va a estar el estado de la bobina. Podemos ver si se va dañando esta bobina, puede hasta tener pérdidas en la misma carcasa del componente. Hay ciertos detalles que afectan en esto. Y si tuviéramos, por ejemplo, en este caso que ya tenemos el dato, ya esto sube ahora al foro, tenemos el dato de la inductancia de la bobina y si pudiéramos medirlo sería genial. También podemos darle una serie de pruebas de resistencia, vean que va de 5.4 ohmios a 25 grados Celsius, que ya sabemos que eso sí lo medimos bien, lo que es la resistencia con cualquier tester pues, se puede medir. Pero muchas veces la resistencia de la bobina está bien, pero la inductancia de la bobina puede estar mal, ¿verdad? Tenemos la tensión de alimentación que va hasta 16 voltios y que la corriente máxima que consume, o sea, el consumo de corriente de este componente es de 1.3 amperios. Caudal que puede generar es de 130 litros. Hay algo muy importante aquí que es el detalle que yo quiero que le pongamos atención. Dice que es el pilotaje en RCO, relación cíclica de apertura. Ese pilotaje en RCO es lo mismo que siempre hemos hablado, lo que es el duty, lo que es la modulación por ancho de pulso. Nada más que aquí hay un detalle muy importante. Resulta ser que aquí la frecuencia va cambiando. En esta válvula, cuando tenemos el vehículo al mínimo, la frecuencia va a ir cambiando desde 300 a 2000 Hz. O sea, nosotros tenemos el vehículo y ronda ahí 300 Hz. Vamos acelerando, llegamos a 2000 revoluciones y debería ir aproximadamente por unos, si digamos que esos vehículos aceleran a 4000, debería ir por unos 1000 Hz. Y si ya lo tenemos a 4000, 5000 revoluciones, debería estar en 1800. Hasta llegar pues a los topes, que serían los 2000 Hz. Entonces en esta válvula, cuando ponemos el osciloscopio, ¿qué vamos a buscar? O sea, ¿qué es lo que vamos a buscar en esta válvula? Vamos a buscar un cambio en la frecuencia de la activación. Vemos que empieza con 300 Hz y llega hasta 2000 Hz. O sea que aquí vamos modulando por un lado, pero vamos subiendo la frecuencia. O sea, no es que solo modula, sino que también va subiendo la frecuencia. Este detalle es sumamente importante en este sistema para ver su funcionamiento. Estas tablitas, como les digo,
Algunos detalles son muy técnicos, pero otros detalles nos sirven a nosotros para explorar o en algún momento o hacer un diagnóstico si tenemos un problema de este tipo. Vamos a continuar un poquito. Esta válvula, si notamos esta gráfica, si notamos en esta gráfica, el caudal máximo lo da cuando tenemos la corriente mínima. Vamos de nuevo, el caudal máximo lo da cuando tenemos la corriente mínima. Esto significa que esta válvula es del tipo normalmente abierta. ¿Qué quiere decir? Que si no hay activación, por parte del módulo de control, ella se queda totalmente abierta. Van a existir otros componentes que terminen con el funcionamiento del motor, ¿verdad? Si hay un motor que está funcionando, lo vamos a apagar. Pues además de pilotar esta válvula, también puede haber control a través de, por ejemplo, limitar el pulso de los inyectores. Entonces, por ejemplo, en esta válvula, conforme va subiendo la activación, vamos a hacer dos cosas. Si activamos, lo que va a hacer es ir cerrando la válvula. Entonces ella va a estar abierta y el sistema posiblemente lo que anda buscando, no posiblemente, lo que anda buscando es cerrándola para ajustar la presión. Hay vehículos que mucha gente logra, por ejemplo, si quieren engañar a la computadora, hay mucha gente que pues, nosotros aquí decimos que son traviesos. Qué bueno que disfrutar. Por ejemplo, y miden la resistencia de la válvula y se buscan alguna resistencia o se buscan alguna bobina con la misma resistencia y la conectan. Perfecto. Pero cuando dan llave y arrancan el vehículo, como esa válvula es normalmente abierta y el sistema se engañó porque vio que la válvula estaba conectada, la presión, o sea, el vehículo arranca y la presión se va al tope, ¿verdad? Si no hay algo, inmediatamente pues él se va a dar cuenta y va a empezar a limitar. Pero donde nosotros arrancamos y él se acelera, el golpe va a ser bastante fuerte para el motor. Entonces tengamos cuidado cuando hacemos este tipo de pruebas. Es importante no... Pues si vamos a trabajar en esto, el common rail y todo esto, es importante conocer si una válvula es normalmente abierta o una válvula es normalmente cerrada. Porque perfectamente si es normal abierta y está en la salida, o sea, si está en el riel, pues qué importa que se quede normal abierta. Nosotros hacemos cualquier prueba y todo el combustible se devuelve a retorno. ¿Por qué? Porque está al final, ¿verdad? Estamos hablando de que cierra el riel ahí al final y ahí sí, no importa que pase. Ahora sería problema si nosotros tratamos de activar esa válvula, tratamos de darle corriente directa a esa válvula porque la presión se empezaría a elevar y llegar a los límites máximos. En un caso muy controlado, estas pruebas sí se pueden hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante en lo que ya son los cursitos de Common Rail. En este caso, para este sistema, si nosotros engañamos el módulo de control, como la válvula está en la entrada y es normal abierta, pues la bomba de succión que vimos anteriormente, o sea, la bomba de trasiego, pues ella va a empezar a succionar diésel. Y la válvula le está permitiendo la total entrada del diésel. Entonces el sistema va a levantar la presión y la va a pasar, esta bombita de baja presión, la va a pasar por esa válvula y todo el combustible que pase por esa válvula va a entrar a la bomba de alta presión y la bomba de alta presión va a levantar toda la presión en el riel. Entonces no hay limitación a esa presión que viene entrando y que está pues dejando pasar esta valvulita, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado con eso. Los inyectores siempre habíamos pensado que eran pues del tipo piezoeléctricos por la forma del inyector, si ven es una forma bastante particular. Y resulta ser que son inyectores bobinados. Esto es uno de los grandes problemas que tiene este sistema, sobre todo los más viejitos, que estos inyectores son tan optimizados que la cámara de control es tan pequeña. Ahorita vamos a ver cómo se alivia la presión en la cámara de control. La cámara de control es totalmente miniaturizada y ahí es donde empieza a dañarse el sistema, dura muy poco. Este es un detalle del inyector. El conector, imagínense que por este sistema pasa mucha corriente. Si estamos hablando que este sistema es bobinado, pues sabemos que por este par de cables pasa mucha corriente. Y vemos que el conector es bastante simple, es muy sencillito.
Entonces con el tiempo se llega a calentar y el contacto, sobre todo internamente el contacto donde entran los pluxitos es demasiado fino. Entonces siempre, pues casi siempre hay problemas de esto, sobre todo cuando las instalaciones son muy viejas. Hay un detalle muy importante en este inyector que es el único inyector de Common Rail que trabaja con 12 voltios. Ven qué interesante. O sea, tenemos un inyector bobinado y trabaja con 12 voltios. Imagínense la calidad electrónica que debe tener esto para no dejar que esa bobina se queme, ¿verdad? Desde el principio no se puede quemar. Tiene que, pues igual, es igual que los demás, los demás drivers para los inyectores, pero tiene que, pues aquí no se puede dejar un solo segundo esto conectado porque se daña. Los inyectores tienen un código, vamos a ver esa etiqueta. Vamos a hablar un poquito antes de los códigos de los inyectores, vamos a hablar de cómo es que se controla la presión en estos sistemas. Ustedes están viendo aquí, lo que están viendo aquí es exactamente lo mismo de un inyector, pero totalmente miniaturizado. Si les dijera que esta valvulita de control lo que mide son como 3 milímetros, si acaso. Estoy hablando de 3 milímetros en el diámetro de este disco. Aquí esto mide como, podría medir como medio milímetro de este componente. Y estos son los asientos. Entonces vamos a ver, vamos a tener un conducto por donde viene la alta presión, y vamos a tener lo que es la cámara de control. Entonces nosotros ya sabemos que si esto se activa y se levanta, va a dejar pasar el combustible hacia la cámara de control y va a descompensar el inyector para que haga la inyección. Entonces vamos a verlo por aquí. Qué interesante, viene el diésel, el combustible viene por un lado donde está en la tobera, ese combustible está en la tobera, pero a su vez, por esta derivación, el combustible llega a la parte superior de la tobera y no la deja levantarse. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de presiones, las dos presiones están totalmente equilibradas. ¿Okay? Una vez que comienza la inyección, se activa la válvula y esa valvulita o este contenido de componente bobinado va a levantar la valvulita. Una vez que sucede esto, se empieza con la inyección. Vemos aquí en la parte 3 donde ya se descompensa la cámara y recordemos que estos orificios son totalmente calibrados y ya el inyector comienza a hacer su inyección. Una vez que la computadora deja de activar la válvula, pues inmediatamente se cierra y ya termina la inyección. Funciona muy parecido, casi que igual que todos los inyectores, nada más que aquí los componentes son muy pequeños, son demasiado pequeños. Aquí vemos lo que es el control de lo que es la corriente. Vemos aquí una inyección piloto y una inyección principal. Estos son un pico de corriente. Este tipo de activación en algunos textos le llaman pick and hold. Es un pico de corriente, pico de corriente y sostener. Pick and hold. Pues el driver lo que hace es medir la corriente que está pasando y una vez que esta corriente pasa por su límite, lo que hace es soltarlo. Pero antes de que se le caiga, lo sigue activando. Ya esto mantendría totalmente abierto el inyector y después lo suelta. Ese primer pico es, recordemos, esto es para levantar la inercia de la bobina, para que la bobina se despierte. Una vez que sucede eso, lo que queda es modularlo. Ya no tenemos que ocupar tanta fuerza magnética como para mantener eso levantado, es nada más seguirlo modulando. Esta es una gráfica que les tomé con el osciloscopio de una activación de un inyector Common Rail. Esto es totalmente pues, real, esto lo hicimos aquí. Y si ustedes ven interesante, comenzamos con una activación
Aquí los drivers es igual, si vemos tenemos cero de tensión, quiere decir que el driver activa tanto por positivo como por negativo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una medición aquí, tenemos que poner las dos pinzas del osciloscopio en el inyector directamente, no tenemos referencia a masa. Entonces, vean qué interesante. Venimos con una activación y si vemos la tensión, en el osciloscopio vemos que tiene 12 voltios. Entonces, es el único inyector que funciona con 12 voltios, pero es totalmente prohibido activarlo manualmente con 12 voltios. ¿Por qué? Porque si ustedes miden la resistencia de esa bobina exactamente igual, va a tener un ohmiaje muy bajo. Vamos a tener un cortocircuito. Entonces, con solo ponerlo en la batería, se nos quema esta bobina. Entonces, aquí vemos cómo la computadora, para hacerle una inyección piloto, tiene la activación, sostiene por unos segundos y después lo suelta. Esto es en la inyección piloto. Pero si estudiamos la inyección principal, aquí podemos analizar un poco lo que es el pick and hold, cuál es la estrategia del driver. Si vemos aquí, ponemos 12 voltios y lo suelta, lo activa, lo suelta, lo activa, lo suelta, lo activa, lo suelta, lo activa, lo suelta. Eso lo hace por este tiempo, ¿verdad? Ya aquí se supone que el inyector abrió y lo único que queda es mantenerlo abierto, por decirlo así, pulsándole la masa hacia al inyector. Estos inyectores, si ustedes ven, son tan pequeños y el sistema Delphi tiene otra característica súper importante, que cuando el sistema se ve muy presionado, o sea, hablándolo todo relativamente, o sea, todo, si el sistema ve que hay demasiada presión, ella empieza a activar los inyectores a muy alta frecuencia. Si ve que la presión se le sale del límite, empieza a activar los inyectores a alta frecuencia. Y esa activación de inyectores a alta frecuencia bajan la presión del sistema. Entonces, si ellos bajan la presión del sistema bajo este método, imagínense cómo sufren estos inyectores. Entonces, muchos técnicos dicen que estos inyectores se dañan mucho porque la computadora pasa siempre ahí, pues, como decimos nosotros aquí, bajando los inyectores. Ha sucedido mucho en estos motores Delphi que siempre se empiezan a dañar. El sistema Delphi usa un sistema de corrección hexadecimal que tiene 16 caracteres. Esos 16 caracteres están impresos en el inyector. Entonces quiere decir que estos inyectores hay que programarlos también en el módulo de control. Cada vez que ustedes cambian inyectores tienen que hacer la programación. Eso los vamos a encontrar en el inyector. Cada vez que un inyector de estos sale de fabricación, se monta en un banco. Y ya hemos hablado un poquito de esto, se monta en un banco y este banco le hace pruebas a mínimas revoluciones, a medias revoluciones, a altas revoluciones y verifica el caudal que está emitiendo el inyector. Desde el pulso de inyección base que tienen las computadoras, se generan todos estos algoritmos y la computadora reconoce esos algoritmos. Entonces, cuando ustedes cambian inyectores, introducen este código alfanumérico, perdón, hexadecimal. Cuando ustedes introducen este código hexadecimal en la computadora inmediatamente reconoce ese inyector. Y ella sabe los ajustes que hay que hacerle al pulso para que el inyector trabaje correctamente. No es que el inyector va a hacer algo específico con esos 16 caracteres, no es que sucede algo ahí, no, es simplemente que, ahora ven qué interesante, si usted tiene un inyector que no es para el sistema y le mete el código y no lo recibe el sistema, pues ese inyector no es reconocido por el sistema, no es nada reconocido, entonces nos va a volcar el sistema, nos va a decir que esto no funciona, va a poner un código diagnóstico, nos va a decir que esto no funciona. Ya después los sistemas empiezan con un código alfanumérico mucho más grande, ya las computadoras que tienen más capacidad de guardar información, pues aumenta esto y ya los modernos pues son de 20 caracteres.
Ya los sistemas modernos vienen con 20 caracteres en lo que es la codificación del inyector. Vamos a ver un poquito en el inyector. Es aquí donde está la etiqueta esta C2I. Es donde viene el hexadecimal para introducirlo en la computadora. Esto lo pueden hacer con un escáner, pueden hacer con un iScan WT, lo pueden hacer con un Karman, lo pueden hacer con la otra vez me tocó ver con un Hanatesh y funcionó bastante bien. Entonces quiere decir que ya hay muchos escáneres que esto lo tienen. Imagínense, el sistema es bastante viejito, diría uno. Hablemos del 2002, 2000. Entonces ya muchos escáneres, pues esto que ha sido problema, pues ya lo han superado. Entonces en esa etiqueta, la C2I, que ustedes ven ahí, esa etiquetita donde dice ABCD, esa etiqueta es la que va a traer ese código hexadecimal. Vamos a hablar un poquito del riel. El riel en los sistemas muy modernos del FI lo que trae, o sea, es nada. El sistema no trae nada, lo único que trae es el sensor de presión del riel. En los sistemas más modernos, pues ya incorporan una válvula de control en el riel. Entonces vean qué interesante. El riel lo que va a tener ahí es sensor de presión del riel. Característica muy importante en este sistema, cuando no tiene espacio para todos los componentes, utiliza el riel esférico. Por ahí algunos compañeros han visto este sistemilla. Ese es el famoso riel esférico. Entonces aquí vemos la bomba. La bomba tiene su válvula de control, la IMV, la Inlet Metering Valve. Tiene su sensor de temperatura de combustible, ese verdecito que vemos ahí. Aquí solo vemos dos componentes. En la parte de la electrónica vemos solo dos componentes. Esos dos componentes serían la Inlet Metering Valve, que la vemos en color cafecita, y el sensor de temperatura de combustible, que lo vemos en color verde. Esos son los únicos dos componentes electrónicos que hay ahí, bueno, eléctricos que hay ahí. Tenemos que ver cómo hacemos ahora para hacer esto de la guacamaya, porque yo quiero... Por aquí tenemos también el regulador de presión. ¿Se acuerdan que les dije que había un regulador mecánico totalmente? Es este componente que se ve en este cabezal negro, donde se ve la salida del combustible hacia el riel. Más hacia la izquierda van a ver como es como un tornillito. Viéndolo de lado, es un tornillito que está ahí. Ese tornillito es el que mantiene ahí, internamente es una válvula de alta presión. Cuando ya todo falla en el sistema y la presión se sube al límite, ya este sistema la descompensa por este método. Si vemos en el riel, lo único que vamos a tener también es el sensor de presión del riel. Además de sus líneas hacia los inyectores, aquí se ven bien los inyectores, menos todas las líneas de los inyectores. Algo que quería recomendarles aquí es lo siguiente: siempre que estos inyectores se vayan a cambiar, vamos a revisar muy bien el asiento en el cabezote. Vamos a revisar muy bien el asiento en el cabezote. ¿Por qué? Porque ese asiento en el cabezote puede verse afectado por la compresión. Nosotros sabemos que ese sellito es una arandelita. Les recomiendo que nunca la pongan doble. No pongan doble arandela en estos sistemas. No se debe poner doble arandela en el sello. Entonces, cuando ustedes van a hacer un trabajo de estos, tienen que asomarse en el cabezote para ver si la base no tiene esa fuga. La fuga de compresión lo que hace es un camino. Como la arandela es de cobre, se hace un camino de la compresión que va dañando la base donde se sientan estos inyectores en el cabezote. Entonces hay que buscar una herramienta especial para limpiar eso. Es una herramienta que se parece mucho a un inyector. Esta herramienta se conecta y se gira hasta se puede girar con una llave. Nada más se mete en la base ahí del inyector, en el asiento, perdón, es un inyector. La cabeza tiene una cuestioncita ahí hexagonal para que usted le envuelta con una llavecita, y con esto como que carean ahí, hacen la limpieza
del asiento del inyector. Una vez que eso está listo, pues ponemos arandelitas nuevas. No pongan arandelas dobles, ponemos arandelitas nuevas. Eso es una recomendación que les hago. Hemos estado haciendo varios estudios con esto de los inyectores y vean qué interesante. Con solo el hecho de que ustedes aflojen los inyectores, quiero decir el cuerpo del inyector, para tratar de ver qué tienen adentro y lo vuelvan a torquear, ya ese inyector pierde todas sus cualidades. O sea, ya habría que montarlo otra vez en el banco especial y ver qué caudales está emitiendo, a cuántas revoluciones y volver a generar un hexadecimal, código de estos, para que la computadora vuelva a reprogramar ese inyector. Entonces, con solo el hecho de desarmar, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros torqueamos esto, hay una deformación de los metales ahí, y ya con solo esa deformación el inyector, por decirlo así, inyecta diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los sistemas como Rail Delphi, al principio utilizaban un módulo. Ese es el sistema con el, la configuración tipo A. Utilizaban un módulo, el módulo IDM, el Injection Drive Module. Entonces el PSM lo que hacía era mandar señales al IDM para que el IDM activara los inyectores. Este es el primer sistema. Muchos de de estas cajas IDMs o drivers para los inyectores estaban debajo del asiento, que es el primer el Delphi de Rackham. Utilizaba este módulo ahí por los asientos, por debajo se encontraba este modulito. Entonces este modulito, la computadora lo que hacía era mandar señales para que él levantara la alta presión y activara los componentes. Eso es con respecto a este sistema del tipo A. Ya más adelante, con las nuevas tecnologías y con todo lo que sucede en esto de los componentes electrónicos, ya se crea una computadora pues mucho más potente, ¿sí? Y ya incorpora el IDM internamente en la computadora. Entonces ya ahora utiliza el IDM dentro de la computadora. Muy importante recalcar que aquí ya ahora toda la corriente viene siendo manejada por la computadora, igual que en los demás sistemas, y esto puede llegar a producir pues en algún momento que se hagan huecos en las computadoras cuando hay alguna sobrecarga o cuando hay un corto, pues como se maneja tanta corriente en esto, pues a veces se hacen ciertos huequitos en las tarjetas. Pero eso no sucede mucho, es sistema muy seguro, es bastante bueno. Hola, ¿cómo están amigos? Los saludo aquí de nuevo. Aquí tenemos un poco lo que es la distribución de estos sistemas. Ya que viene del 2000 aproximadamente, el 2000 es una computadora de 16 bits. Y de una vez, del 2002, ya se cambia a básicamente desde el 2012 se empieza a cambiar a una de 32 bits. Y empiezan ahí a cambiar a 32 bits. Siguen usándose 32 bits. Conforme también van cambiando las euros, esto significa que necesitamos hacer más cálculos en el sistema. Entonces las computadoras se van haciendo más inteligentes, por decirlo así. No es que sean más inteligentes, es que ahora tienen más capacidad en lo que es su memoria y más capacidad en lo que es el procesamiento de datos. Hasta llegar a las Euro 5 cuando ya vienen con los inyectores piezoeléctricos. Aquí tenemos lo que son ciertas aplicaciones de computadoras, que esto sería, pues, en algún momento si ocupáramos ver cuál tipo de computadora pues, llevará a alguno de los vehículos. Y ese es el motor que les decía, este es un motor de Mercedes-Benz que utiliza este sistema. Este motor es bastante moderno, utiliza este sistema Delphi, estamos hablando de un motor del 2007. Entonces este sistema siempre, pues, además de que se ha mantenido en el medio, pues siempre pues, ha tenido muchas mejorías
y ha llegado a ser un sistema muy bueno. Quería comentarles algo que nos estuvo pasando la semana antepasada, y fue que nos llegó pues un sistema Delphi con un problema de limitación de potencia. Empezamos a revisar y el vehículo no aceleraba, no aceleraba y no aceleraba. Ustedes meten el acelerador y ustedes sienten que el vehículo está totalmente limitado, o sea, no hay alza de revoluciones. Muy interesante este caso, se los quiero explicar para que cuando les pase esto en algún momento tengan ese cuidado. Cuando el vehículo arrancaba desde frío, desde el primer arranque en la mañana, si ustedes aceleraban el vehículo, aceleraba totalmente lento, lo que nosotros llamamos aquí un motor sordo, está totalmente sordo el motor. Entonces ustedes aceleraban y el motor sonaba como que si no tuviera nada, o sea, no levantaba las revoluciones, y le metían gas a fondo y el motor lo que llegaba era como 1500 revoluciones. Entonces se empiezan a revisar componentes, ya ese vehículo venía de varios talleres y se empezaron en alguno de los talleres le cambiaron hasta los inyectores y no se arregla el problema, no se arregla el problema, siguen con el problema. Pues para no cansarlos mucho con el cuento, resulta ser que la EGR en este vehículo estaba abierta. Claro, imagínense ustedes, toda esa porción de gas EGR que entra a la cámara sustituye al oxígeno. Todo ese gas EGR sustituye al aire que está, por decirlo así, que está respirando el motor. Entonces, una gran cantidad de EGR o de gas EGR es sustituido por ese oxígeno, y entonces cuando se da la inyección el motor no quema, o sea, no va a quemar nada porque todo lo que está ahí es un gas inerte totalmente. Entonces pierde la potencia, pierde totalmente la potencia. Entonces quiero tomar que ustedes tomen mucho apunte en esto, porque no solo nos pasó con esto, la otra vez también nos llegó una Hyundai 2007, también veamos que es un motor muy nuevo, en este caso era con inyección Bosch, y esta Hyundai tenía un problema muy parecido. Ustedes arrancaban, tiene turbo de energía variable, es un motor muy moderno, ya ese motor, todos los problemas deberían de estar solucionados. Ese vehículo, pues cuando uno acelera debería como decimos aquí, levantarse. Pero resulta ser que no, cuando el vehículo está frío, damos arranque, aceleramos y no acelera absolutamente nada, llega como a 2500 revoluciones y sin fuerza. Cuando ya el vehículo se calienta, pues sí toma un poquito más de fuerza, ya podemos darle vueltas por ahí y sí funciona. Pero si tenemos que tomar por ejemplo, parar y empezar a salir o empezar a despegar, o sea, el vehículo es totalmente muerto. Entonces, se revisa y se encuentra que la EGR también está enviando el gas EGR, o este componente EGR, hacia el motor. Imagínense ustedes que así como este pequeño detalle hace una gran diferencia. Y lamentablemente en estos vehículos, pues ¿cómo verificamos esto? Porque todo viene a veces como muy tapado, todo viene muy hermético. Y entonces yo lo que les puedo decir es, cuando tengan un problema de este tipo, ténganle siempre dudas a la EGR, váyanse primero a ver qué es lo que está pasando con la EGR. Muchos compañeros hacen con alguna latita, hacen una simulación del empaque, le hacen los orificios y todo, y esa latita la ponen ahí y tapa totalmente pues el paso del gas EGR, y con esto lo pueden revisar. Es sumamente importante esto que les cuento para que tengan cuidado con eso. Entonces, recapitulando un poquito, el sistema es un sistema que funciona con inyectores en 12 voltios que no se pueden activar, que la computadora puede tener un IDM por ahí. Si vamos a vehículos más viejos, encontrarnos que ese IDM es el que controla los inyectores, que también puede estar todo unido, no necesita el IDM, que el inyector hay que programarlo en la computadora con su código alfanumérico 16 hexadecimal, vuelvo a seguir con alfanumérico, con su código hexadecimal de 16 dígitos,
hay que programarlo cada vez que hay un cambio de estos inyectores, que hay que limpiar bien el asiento cuando sacamos un inyector de estos, porque siempre tiende a carear el asiento del cabezote y se puede reparar con algún componente ahí. Se vende un componente que es especial para eso, pero más de alguno de ustedes con mucha creatividad pueden realizar una limpieza de esa base o de ese asiento del sistema. No pongan dobles arandelas, siempre traten de dejar solo una arandela. Y esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Hay una pregunta sobre la EGR para vehículos gasolina y diésel. Esta pregunta creo que es bien interesante y sería bueno tratarla en un teleseminario porque el sistema de EGR para vehículos gasolina y para vehículos diésel es totalmente diferente y trabajan muy diferente. Entonces, creo que sería bueno abordarla como un tema especial. Casi creo que es un tema de un teleseminario. Entonces, vamos a dejarla ahí. No la voy a tratar. Más bien lo dejo como una inquietud para Carlos. De manera que voy a comentarlo con Carlos para ver si quiere tratarlo en un teleseminario específico. Después de que terminemos, obviamente, los temas de Common Rail, todavía nos falta sistemas Siemens. Después de eso, podríamos también hacer uno sobre válvula EGR. Ya ustedes nos están dando temas. Otra cosa que quiero compartir es en automotrizenvideo.com. Recuerden, les comentaba al principio del foro y quiero repasar un poquito ese concepto para que ustedes puedan verlo. Se está poniendo muy interesante por ahí. José Eduardo Barrantes lo inauguró. Gracias, José Eduardo. Siempre, como siempre, buen amigo y una persona que admiramos mucho por lo positivo y también porque siempre está buscando cómo hacernos aquí al foro. Y en el foro ya ustedes saben que tenemos que irnos aquí donde dice el nuevo foro. Nuevo foro. Nada más quiero compartirles algunas cositas interesantes. Aquí, si ustedes se van aquí a la parte de ofertas, porque el curso de gases vale $97 en esa página que pasé en el chat. Pero aquí, si se van como miembros el precio de ustedes es 77. Aquí está. Entonces, si quieren ver las características del curso, esa página que les pasé ahí en el chat, déjenme ver si se las pasé bien. Si se las pasé bien en el chat, vamos a ver. Sí, exacto, esa página que está ahí en el chat. ¿Qué es esta página? Aquí está más o menos los temas que trae, los temas que trae, de qué se trata, todo. Y en esta otra, que es las ofertas, aquí viene ya el precio reducido para miembros de 77. Ahora, si quieren pueden esperar. Yo es que estaba muy enredado, hemos estado corriendo con los casos de diagnóstico y eso y no he podido lanzar la oferta, pero íbamos a lanzar una oferta del curso de gases. Recuerdan que cuando ustedes entran al sitio de miembros, les sale una oferta del curso de gases en $57. Es una oferta única. Entonces decidimos, porque varios en ese momento no tenían el dinero, entonces decidimos que íbamos a poner la oferta del curso de gases en los $57, qué sé yo, por 1 o 2 meses, una cosa así, o de aquí bueno, déjenme ver eso con Fede y con Esteban. Y les estamos avisando, yo les estaría enviando sería un botón de compra especial para un curso de gases en 57. Lo vamos a bajar. Entonces, si quieren, todavía no lo compren ni nada porque lo vamos a bajar a 57 por una ventana de 1 mes, una cosa así, para los que quieran se puedan animar a comprarlo. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Déjenme ver qué tenemos.
alguien que quiera preguntar algo más. Si no, entonces vamos a estar poniendo la grabación del teleseminario. La vamos a estar poniendo probablemente en el transcurso de esta semana, junto con otro de los casos de diagnóstico que ya está casi listo también, otro de los casos de diagnóstico. Así es que, bueno, si no hay preguntas, perfecto, Adrián. Gracias, Adrián, gracias, David, gracias, Electronasa, Harvin, Javier Césped, José Eduardo, Justo Hernández, Roberto Jane, un gusto tenerte con nosotros. Y William, allá, mi estimado León de Liberia. Así es que si no hay más preguntas, estamos en contacto. Nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 15. No sé si va, porque Carlos está con un curso los lunes a las 5 de la tarde. Entonces, probablemente vamos a correr el día. Tenemos que ver. No quisiera hacer más cambios, la verdad. Era uno pero ni modo, como Carlos es instructor de la escuela de CAC, a veces tienen que meter algún curso que a la gente no le sirve ningún otro día, y en este momento los lunes estaban libres, pero resulta que van a estar ocupados. Tiene Carlos un curso los lunes a las 5:30, entonces hoy por eso se tuvo que ir un poco rápido. A las 5 empezaba más bien, lo corrieron un poco para poder darle chance al teleseminario. Entonces yo les estaría avisando, yo les estoy avisando en el transcurso de esta semana cuándo sería el próximo, para que tengan tiempo de prepararse, y siempre estamos en contacto. Entonces, bueno, un abrazo, les dejo a la tarea del foro. Si tienen manuales, si tienen cosas que subir, recuerden, pueden hacerlo. Y muchas bendiciones. También les dejo quiero dejarlo aquí en el chat, déjenme ver. Se llama, déjenme darles aquí, no sé si les llegó este link. Ya se los paso aquí en el chat, que lo quería enviar ahora para Semana Santa, que me parece que era muy, muy apropiado. También, pues una serie de videos que nos ayudan a meditar también, que no todo es material, no todo es sino que hay un momento también donde hay que alimentar el espíritu. Les dejo ese enlace también para que, si alguno no lo ha visto, pues les sirva de reflexión para esta semana. Un abrazo, gracias de nuevo por todo. Estamos en contacto y seguimos aquí trabajando duro para darles siempre cosas interesantes, cosas bonitas. Perfecto, gracias, Eduardo, un abrazo. Gracias a todos, y me retiro. Entonces les dejo abierto aquí el chat. Yo pueden quedarse aquí compartiendo entre ustedes. Así es que yo me retiro para seguir trabajando, y un abrazo. Bueno, bendiciones, chao, buenas noches.